Buenas noches, bienvenidos de nuevo al Culto al Relato. Antes de empezar, quiero ofrecerles una disculpa porque ya tenía tiempo que no subía un video largo. Sé que he estado activo por medio de Shorts, por medio de Reels en todas las demás plataformas. Sin embargo, ya tenía un buen tiempo que no subía un video de mayor duración. Quise hacerlo el día de hoy porque es un día significativo, es Día de Muertos, o comienza el Día de Muertos aquí en México. Ya empiezan las ofrendas, ya empiezan a adornar los panteones. Y quería hacerlo por una temática especial el día de hoy. También estoy tomando en cuenta los consejos de muchos de no utilizar la voz generada con la inteligencia artificial, utilizar mi voz propia. Y espero que les guste este tipo de formato. Espero que les gusten los relatos que vamos a tener el día de hoy. Hice una selección por medio del grupo de Facebook que tenemos en la comunidad. También darle las gracias porque ha crecido exponencialmente la comunidad de un año para acá. Sinceramente no creí que fuera un número tan grande y sigue creciendo. Entonces muchas gracias a todos ustedes por su apoyo. Trato de hacer los videos de una mayor calidad posible. Trato de tener unos relatos que los mantengan con miedo y aferrados al asiento, escuchándolos en sus tiempos libres, cuando estén trabajando o antes de dormir. Y vamos a comenzar. También les agradecería mucho que nos siguieran en Instagram y en todas las demás redes sociales para que esto siga creciendo. Y muchas gracias de verdad de nuevo por su apoyo. Comenzamos con este especial de Día de Muertos y que esta noche en su cama o en su hogar no tengan alguna visita inesperada. Buenas tardes, les comparto una experiencia que me ocurrió cuando era más joven, en el año 2002. Para ponerlos en contexto, soy de Guadalajara, Jalisco, de una colonia pegada a los límites de Tonalá, San José Río Verde, que está justo al borde del periférico. En aquel entonces caminaba aproximadamente 1 kilómetro para llegar a la parada del autobús 610, el cual me llevaba al Conalep, donde estudiaba. Esto lo recorría temprano, alrededor de las 6:15 de la mañana, para alcanzar a las 6:30 y llegar a las 7:15 a la escuela. Para ubicarlos mejor, caminaba desde la agencia de policía hasta el Templo de la Luz del Mundo, todo por el periférico. A pesar de ser algo tarde, casi siempre estaba oscuro y había poca gente a esa hora. Generalmente me encontraba con personas que caminaban hacia la barranca de Oblatos o trabajadores de empresas de electrónica. A pesar de que era una zona peligrosa por los asaltantes o por pordioseros que pedían monedas, no sentía miedo. Caminaba cómodo con una mochila pesada y en ocasiones con una lámpara de mano para iluminar el camino, pues en ese tiempo no existían los celulares con luz como lo es ahora. Un día, mientras caminaba tranquilamente, vi a una señora que siempre me saludaba. Era de esas personas que corrían, de unos 45 a 50 años aproximadamente, y ese día estaba corriendo y visiblemente nerviosa. Pensé que alguien había intentado asaltarla o algo similar, pero poco después vi que venía corriendo su pareja, un señor de la misma edad. No se dieron cuenta de que yo estaba cerca y ambos gritaban de manera desesperada. Mi instinto fue ponerme alerta, pues no quería faltar a clases, ya que tenía trabajos pendientes que entregar. Tomé una piedra de buen tamaño y caminé con firmeza hacia mi destino. Casi llegando a un cruce de calles conocido, entre Celia Pacheco y el periférico, vi lo que probablemente había asustado a los corredores. Era una señora vestida de negro, muy sucia y descalza. Su vestimenta era larga y su cabello recogido en una cola desordenada le daba un aspecto aterrador. Estaba murmurando rezos fuertes que hacían un eco estremecedor. No me miraba, solamente la veía de espaldas, pero se sentía una tristeza abrumadora en el ambiente. Me dio un poco de miedo, imaginándome que era una bruja. Del otro lado del periférico hacia la colonia, vi que venía un niño de como 2 años aproximadamente, con un pañal de manta. Se veía sucio, descalzo y con un llanto estremecedor. Sentí el impulso de gritar, correr y llorar al mismo tiempo. El miedo era tan intenso que sentí como si me orinara. Estaba empapado en sudor y a punto de desmayarme. La señora que estaba flotando se acercó al camellón del periférico. No caminaba, flotaba. Observé al niño avanzar lentamente hasta ella y noté que no tenía ojos, solamente cuencas o agujeros oscuros. De su nariz caía sangre. El niño caminó hasta la señora, quien lo tomó en brazos, como una madre abrazando a su bebé. Poco a poco, ambos se desvanecieron hasta desaparecer por completo. Aunque estaba muy nervioso, continué con mi camino. Al llegar a la escuela, comí un pedazo de bolillo y me cambié de pantalón, pues llevaba shorts para jugar fútbol después de las clases. Le conté a unos compañeros lo que había visto, pero me juzgaron de loco. Pasaron los días y continué con mi rutina. A veces me daba miedo pasar por ese lugar y prefería tomar otro camión para no acercarme a la parada del autobús, mientras que en ocasiones caminaba rezando.
Después de algunos meses me encontré con la pareja que había visto corriendo aquel día. Decidí preguntarles si ellos habían visto algo. Les conté mi experiencia y ambos me miraron antes de que la señora dijera: «Ay, joven, nosotros también vimos a la señora flotando», y daba gritos como si fuera la Llorona. Cuando nos miró tenía los ojos rojos y la piel verdosa. Salimos corriendo, mi esposo tropezó y ella pasó por encima de él sin tocarlo. Lo único que sintió fue un frío terrible y una tristeza profunda. No pudieron dormir en 3 días y durante ese tiempo fueron a misa para que este espectro pudiera encontrar su descanso. Bueno, esta es mi anécdota. Espero les haya gustado. Saludos y felicidades por tu página y que siga creciendo como va. Hola comunidad, quiero compartirles algo que sucedió el Día de Muertos hace un par de años en el barrio de Coyoacán, en la Ciudad de México. Siempre me ha gustado caminar por las calles empedradas del barrio durante estas fechas. Hay un silencio especial en el ambiente, como si los muros antiguos y los árboles tuvieran recuerdos guardados que solo se sienten en esas noches. Eran alrededor de las 11 de la noche del 1 de noviembre y el aire estaba frío pero tranquilo. Esta noche me aventuré hasta la Plaza de la Conchita, una de las zonas más antiguas, llena de historia y leyendas. La plaza estaba desierta, solo iluminada por unas pocas velas de ofrendas colocadas al pie de la iglesia. Al principio me sentía tranquilo, casi en paz, hasta que noté algo extraño al final de la plaza. Había una figura parada bajo un árbol enorme, una mujer vestida de blanco, pero parecía ligeramente, como no en este plano, estaba como desdibujada. Estaba como calcada en el ambiente, como si estuviera envuelta en una niebla que no se movía ni con el viento. Caminé un poco más cerca pensando que tal vez se trataba de alguien rezando o dejando una ofrenda, pero su postura rígida me inquietaba. La mujer no hacía ningún movimiento, solo miraba hacia el cielo con la cabeza levemente inclinada. Fue entonces que el silencio se rompió. Empecé a escuchar un sonido bajo, apenas audible, como si muchas voces estuvieran hablando al mismo tiempo, llenando el aire con una sensación de pesadez y melancolía. Observé a mi alrededor buscando el origen del sonido, pero no había nadie. De repente, la mujer levantó la cabeza y sus ojos se cruzaron con los míos. Tenía una expresión vacía y sin vida, pero algo en su mirada parecía pedir ayuda, como si estuviera atrapada. Detrás de ella vi que empezaban a aparecer otras figuras, hombres, mujeres, ancianos, incluso niños, todos con rostros pálidos y miradas perdidas. Se quedaron ahí en silencio, observándome, como si estuvieran esperando algo. Intenté retroceder, pero era como si una fuerza invisible me mantuviera pegado al suelo. Mi respiración se hizo pesada y sentí un frío inexplicable recorrerme desde los pies hasta la cabeza. Estaba aterrado, no sabía qué hacer. En ese momento la mujer comenzó a moverse hacia mí, lentamente, pero con una determinación aterradora. Mi mente me decía que hasta aquí había llegado. No sabía qué iba a pasar conmigo. Cada paso suyo hacía que el aire se volviera aún más espeso, y una voz muy baja comenzó a repetirse en mi mente, como un eco. No estamos solos. Jamás. No estamos solos, jamás. Finalmente, sentí que el miedo me daba fuerza suficiente para moverme. Retrocedí lentamente y sin quitarles la vista de encima, y en un parpadeo, toda la plaza quedó vacía. La mujer y las demás figuras habían desaparecido, dejando solo el eco de aquel sonido en mi mente. Corrí hasta llegar a la iglesia, donde había algunas velas encendidas, y me quedé ahí temblando, hasta que las primeras luces del amanecer aparecieron. Recuerdo que un policía llegó a moverme, pensando que era algún vagabundo que estaba durmiendo en el piso. Le conté al policía lo que había pasado y este policía solamente me tiró como de a loco. Me dijo que ya no consumiera esas sustancias y que mejor me fuera a mi casa a descansar, si es que tenía alguna, o algún albergue para los más necesitados. Desde entonces no he vuelto a caminar de noche el Día de Muertos por Coyoacán. No sé quiénes eran ni qué buscaban, pero estoy seguro de que vuelven cada año, esperando que alguien más los vea, que alguien escuche sus lamentos. A veces pienso que intentan avisarnos de algo, o que simplemente no pueden descansar en paz. Gracias por escucharme y por darme un lugar para compartir esto. Mi consejo para todos ustedes es que si sienten alguna presencia a su alrededor en estas fechas, no intenten encontrar una explicación.
A veces es mejor no saber qué está caminando junto a nosotros o qué está detrás de nosotros. Bien lo dije en la historia, no estamos solos, y creo que esa noche pude comprobarlo. Buenas noches, comunidad. Nunca pensé que las ofrendas fueran más que un simple adorno. Para mí, eso de poner fotos, comida y velas era solo una tradición sin sentido. El Día de Muertos era una fecha que ni siquiera celebraba, y aunque crecí rodeado de gente que respetaba y temía estas cosas, nunca creía en ellas. Sin embargo, todo cambió una noche que se grabó en mi memoria. La historia comienza el 1 de noviembre. Un amigo me había pedido que lo acompañara a su pueblo en Michoacán, un lugar pequeño y lleno de costumbres arraigadas. Iban a levantar una ofrenda para su abuela, y él quería que estuviera ahí. Por insistencia accedí. Al llegar, el ambiente se sentía denso, como si el aire pesara más de lo normal, y el silencio era tal que se podía escuchar el crujir de las hojas bajo los pies. La casa de su familia era antigua, una construcción de piedra que parecía llevar siglos ahí, cargada de recuerdos y tal vez algo más. Desde el primer momento me sentí observado. Entramos y me sorprendió la cantidad de detalles en la ofrenda. Había fotos, platos de comida favoritos del difunto, pan de muerto y velas encendidas que proyectaban sombras extrañas en las paredes. Algo en ese lugar me incomodaba profundamente, pero no podía explicarlo. La madre de mi amigo se acercó y, notando mi incomodidad, me ofreció encender una vela para pedir permiso a los muertos. Me negué con una sonrisa nerviosa. La señora me miró con unos ojos que parecían atravesarme y me dijo: «No creas que no existe lo que no puedes ver, muchacho. Los muertos regresan, quieras o no. A veces solo necesitan una guía». Al escuchar eso, una sensación fría recorrió mi columna. La cena transcurrió sin problemas, pero cuando dieron las 12, mi amigo sugirió que saliéramos a caminar por el cementerio del pueblo. Algo en mí se resistía, pero tampoco quería parecer cobarde frente a él. Nos dirigimos al cementerio, y ahí, bajo la luz tenue de las velas y el resplandor lejano de la luna, vi algo que me dejó sin palabras. En medio de las tumbas, una figura se alzaba, una mujer que parecía estar hecha de sombras. No tenía rostro, o al menos no pude distinguirlo, pero su figura era clara. Parecía mirar hacia mí, como si hubiera estado esperándome desde hace mucho tiempo. Traté de convencerme de que era un juego de luces, una ilusión provocada por el cansancio y el ambiente sombrío, pero mi amigo se quedó paralizado a mi lado, señalando la misma figura. «Es mi abuela», me murmuró, en un tono que me heló la sangre. No entendía lo que decía, pero algo en su voz me hizo sentir una presencia desconocida y atemorizante. La figura se movió, o al menos eso parecía, avanzando hacia nosotros, mientras el aire se volvía más pesado. Tan denso que sentía como si el oxígeno se escapara. Mis piernas temblaban y aunque quería moverme, sentía que algo me mantenía anclado en el lugar. De repente, el aroma a flores de cempasúchil se intensificó de forma abrumadora, como si nos envolviera en una nube que se sentía sofocante y dulce a la vez. Mi amigo comenzó a murmurar oraciones, pero yo no podía articular palabra. El miedo me había paralizado. La figura se detuvo a solo unos metros de nosotros y extendió una mano, como si quisiera tocarme. Sentí que mi corazón iba a estallar y en un acto desesperado cerré los ojos, rogando que fuera un mal sueño del que despertaría en cualquier momento. Pero el tacto helado de una mano en mi hombro me hizo abrir los ojos, y entonces vi algo que me dejaría marcado para siempre. La figura tenía el rostro de la abuela de mi amigo, pero sus ojos estaban vacíos, como dos pozos negros que absorbían toda la luz. Su boca se movía, pero no emitía sonido alguno. Lo más aterrador fue que sentí su tristeza y enojo, como si me reprochara por no creer en las ofrendas, por no respetar a los muertos. En ese instante comprendí que no era un simple espíritu, sino algo más profundo, algo que trascendía la muerte misma. Cuando finalmente pude reaccionar, me alejé corriendo con mi amigo, siguiéndome de cerca. No paramos hasta estar dentro de la casa, cerrando puertas y ventanas, aunque sabíamos que eso no nos protegería de lo que habíamos visto. Esa noche no dormí. El silencio se rompía de vez en cuando con golpes que parecían venir de las paredes. El ambiente se sentía cargado y cada vez que cerraba los ojos veía aquel rostro vacío y escuchaba las palabras de la madre de mi amigo resonando en mi mente. Los muertos regresan, quieras o no. Regresé a casa al día siguiente, pero desde entonces, cada día de muertos pongo una ofrenda aunque sea pequeña, no porque crea en las tradiciones, sino porque el miedo a lo que experimenté aún vive dentro de mí. Ahora cada vez que siento el aroma a cempasúchil me estremezco, recordando esa noche en la que me topé con algo más allá de mi comprensión. No sé si fue un espíritu o una simple manifestación de mi mente aterrorizada. Sé que hay cosas que no podemos entender ni explicar, y que el Día de Muertos es mucho más que un ritual, es mucho más que una tradición. Ese es mi testimonio, y aunque muchos pensarán que estoy loco o que exagero, sé lo que vi,
y aunque trato de convencerme de que solo fue un sueño, el recuerdo de esa mirada vacía me sigue atormentando cada año. Quizás fue un castigo por mi escepticismo, o quizás fue una advertencia de algo más grande, pero cada año, cuando el Día de Muertos se acerca, el miedo y el respeto se mezclan en mí. Ahora sé que aunque no los veamos, los muertos están aquí, esperando. Este es un relato que es para no creer. Hay tanta gente que tiene un don tan especial que uno intenta buscar a veces una explicación lógica. Esto es algo que me contaron en la Cruz Roja de Parque Morelos, allá para el 2002, y me quedó muy grabado. La historia me lo contó el Dr. Blanco, ese era su apellido, quien era otorrino en ese lugar, pero de 1994 a 1998 trabajó en el Hospital Civil Viejo de Guadalajara, a un lado del Panteón de Belén, donde también se encontraba la CEMEFO. Me cuenta que en ese tiempo trabajaba ahí una doctora, una persona muy buena que siempre trataba a los pacientes con una sensibilidad y humanidad notables. Al dar diagnósticos delicados se dirigía a los familiares con mucha empatía y solía encontrar palabras de aliento en los momentos más difíciles. Ella atendía principalmente a los pacientes con cáncer y era capaz de hacer diagnósticos precisos. Entrevistaba a los pacientes, verificaba sus estudios y parecía poder predecir cuánto tiempo les quedaba de vida, lo que les daba tiempo para prepararse. Su precisión era tan impresionante que incluso diagnosticaba a pacientes que no eran suyos, conociendo también cuánto tiempo les quedaba. Una vez, mientras el Dr. Blanco se encontraba con un paciente a punto de ser operado, le dijo en tono de broma que cuando saliera le invitaría a desayunar. La doctora escuchó y observó al paciente con una mirada perdida. Después de unos momentos, ella le dijo al doctor, él no podrá cumplir con su promesa. El Dr. Blanco, sorprendido, le preguntó por qué, ya que era una operación sencilla para quitarle las amígdalas. Ella le respondió que el paciente no saldría vivo del quirófano. Al día siguiente, el Dr. Blanco firmaba el certificado de defunción. No entendía cómo había sucedido, ya que era una cirugía que había realizado más de 100 veces sin problemas. Intrigado, se atrevió a preguntarle a la doctora cómo sabía que el paciente iba a morir. Ella, sin mirarlo, respondió simplemente, solo lo sé. Cuando él insistió prometiéndole que guardaría su secreto, ella lo miró y le dijo, ¿sabes que me llaman la doctora muerte? Pero no porque haga mal los procedimientos, ni porque sea una asesina. Me llaman así porque cuando consuelo al paciente y a sus familiares, todos saben que el paciente va a morir. La doctora continuó contando que, desde pequeña, su madre la había llevado a San Martín en Tlaquepaque para ver a una señora porque ella veía luces alrededor de la gente. A veces veía una luz baja, como cuando está por fundirse un foco, y otra vez veía una luz fuerte, como un reflector. La señora le dijo que era capaz de ver el aura de las personas en relación con su vida. Cuando la luz estaba baja, había esperanza de que se recuperara. Y sin embargo, si la luz estaba cubierta por una nube, significaba que la persona estaba por morir. Explicó que si la nube estaba fragmentada, eso indicaba que la persona podría vivir algunos meses, pero su destino era fallecer. En ocasiones veía una figura oscura sin rostro junto a la persona, lo cual significaba que iba a morir en ese mismo día o en pocas horas. Este don o maldición le permitía saber lo que podía suceder, incluso con sus propios familiares, lo cual era un peso difícil de sobrellevar. La doctora confesó que a veces se miraba en el espejo, esperando no ver esa nube o figura en su propio reflejo. Aunque era algo que Dios le había dado para ayudar a la gente y prepararlos para un momento tan amargo, también era algo que la mantenía en constante sufrimiento, temiendo el día en que pudiera verse de esa forma. Quizá esta no es una historia de terror en el sentido estricto, pero es algo verdaderamente paranormal. No doy el nombre de la doctora porque lo confirmé y aún sigue trabajando en el Hospital Civil Viejo de Guadalajara. Gracias, comunidad. Espero les haya gustado este relato. Quiero compartirles algo que me ocurrió hace algunos años en Puebla. Hasta el día de hoy, cada vez que lo recuerdo, siento que el miedo se apodera de mí, como si todo volviera a ocurrir frente a mis ojos. Para proteger mi identidad, prefiero permanecer en el anonimato, pero necesito contar esto como un acto de liberación de aquello que marcó mi vida. Todo comenzó cuando decidí mudarme a una pequeña casa antigua, ubicada en un barrio tradicional de la ciudad, el barrio del Alto. Desde la primera noche empecé a sentir una extraña pesadez en el ambiente. Había un frío que no correspondía a la época del año y un olor a hierbas quemadas que se intensificaba cada noche. Al principio pensé que podría ser alguien del vecindario, algún tipo de rito o costumbre local, pero con el paso de los días esa sensación de inquietud fue creciendo. Llegué a escuchar pasos arrastrados por los pasillos y ver sombras en el reflejo de los cristales, sombras que se movían de manera lenta y deliberada, como si observaran cada uno de mis movimientos.
Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un sonido aterrador, un murmullo extraño que parecía emanar de las paredes mismas de la casa. Era un sonido agudo y perturbador, como si alguien estuviera recitando palabras en un idioma antiguo y desconocido. Tal vez podría ser latín, pero desconozco realmente cuál era. La sensación de miedo fue tal que no pude moverme. Sentía que algo oscuro estaba intentando ingresar, como si esa casa albergara secretos inconfesables, rituales antiguos de los cuales, sin querer, yo estaba siendo testigo. Comencé a encontrar cosas en mi casa que no tienen ni explicación alguna, objetos extraños. Pequeños montones de tierra y piedras negras aparecían en el suelo. Una vez encontré una figura grotesca tallada en madera, escondida detrás de la puerta. Me empecé a sentir observado, como si alguien estuviera siempre a mi lado, vigilando mis movimientos, esperando el momento justo para atacarme. No había paz en esa casa. No se conocía el significado de esa palabra. No importaba cuántas velas encendiera, cuántas oraciones recitara, la presencia era cada vez más fuerte y más amenazante. Una noche, los eventos se volvieron más insoportables. Desperté de un sueño profundo sintiendo que alguien me observaba desde la esquina de mi habitación. En la penumbra logré distinguir una figura encorvada, envuelta en un manto oscuro con ojos que parecían brillar en la oscuridad. No tenía un rostro definido, pero algo en su expresión, en la manera en que me observaba, me llenó de un miedo inhumano. No podía gritar ni moverme. Era como si esa presencia tuviera el poder de paralizarme con solo mirarme. Fue entonces cuando escuché un sonido gélido en mi oído. No era una voz, sino una especie de vibración que recorría mi cuerpo y me dejaba sin aliento. Los días siguientes fueron una pesadilla. La casa parecía estar viva, reaccionando a mi miedo. Las paredes parecían hablar entre ellas y el aire se volvía tan denso que costaba respirar. Me sentí atrapado, como si aquella presencia oscura no me permitiera escapar. Intenté buscar ayuda, pero nadie creía en lo que les contaba. Pensaban que estaba perdiendo la cabeza. Desesperado comencé a investigar la historia de la casa. Fue entonces cuando descubrí que en ese lugar, décadas atrás, había vivido una mujer que fue acusada de practicar brujería. La gente del vecindario la temía y decían que realizaba rituales oscuros, ofrendas en las que utilizaba cosas que perturbaban a quienes la conocían. El desenlace fue brutal. Una madrugada, los vecinos enfurecidos, cansados de sus prácticas, irrumpieron en su casa y la sacaron a la fuerza. Nadie sabe exactamente qué fue lo que ocurrió, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Algunos decían que ella juró vengarse de todos aquellos que perturbaban su hogar, una advertencia que, con los años, se transformó en una maldición que caía sobre cualquiera que se atreviera a habitar la casa. Mi última noche ahí fue la más aterradora. Desperté con la sensación de estar siendo ahogado, no podía respirar, sentía una presión sobre mi pecho, como si alguien estuviera sentado encima de mí. Intenté gritar, pero era inútil. Abrí los ojos y vi una figura encima de mí, mirándome fijamente con un oído profundo. Esta presencia no solo era real, sino que parecía estar absorbiendo mi energía, alimentándose de mi miedo. Sentía que mi vida se estaba escapando, que aquel ser estaba arrebatándome todo, incluso mi voluntad de vivir. Logré huir de la casa al amanecer. No volví a mirar atrás y me fui solo con lo que llevaba puesto. Desde entonces he intentado olvidar lo que vivía ahí, pero es algo imposible. Ese lugar me marcó para siempre. A veces en las noches tengo pesadillas, en las que revivo esos momentos de terror. Siento que esa presencia todavía me sigue, que nunca me dejará en paz. Ahora comprendo que algunas cosas no deberían ser perturbadas, que hay fuerzas en este mundo que superan nuestra comprensión, fuerzas que pueden destruir a cualquiera que se cruce en su camino. Este es mi testimonio, una advertencia para aquellos que alguna vez se sientan atraídos por lo desconocido. No todo debe ser explorado. Esta es una historia que me contó un amigo y sucedió en la colonia donde los dos crecimos. Esto le pasó a un tío suyo llamado Fernando, quien se dedicaba a la herrería, aluminio y otros trabajos similares. Fernando había puesto su negocio en un local muy cerca de la casa de mi amigo. De hecho, vivía en uno de los cuartos de la misma casa. El local estaba aproximadamente a una cuadra de distancia. Como había llegado recientemente a rentar la accesoria, se quedó pintando el local junto con un amigo con el que trabajaba. Pintaban y arreglaban cosas mientras tomaban algunas cervezas. Copa tras copa se les hizo la 1 de la madrugada, momento en el que el tío Fernando decidió que ya era hora de ir a descansar. Su amigo vivía justo frente a la casa de Fernando, así que se fueron caminando juntos sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. El tío Fernando asegura que la noche se sentía extraña, como si se respirara una atmósfera de incertidumbre. Cruzaban una avenida y justo en ese momento vieron un callejón, miraron a ambos lados y fue cuando escucharon un lamento que erizaba la piel. La historia del tío afirma que el lamento era desgarrador, un sonido que calaba hasta los huesos, y entonces la vieron, una mujer que simplemente estaba flotando en el callejón. Fernando la describe como una mujer vestida de blanco, con un vestido típico, similar al de cualquier fantasma que hemos escuchado mencionar.
Todo en ella era blanco. No saben si esta mujer se percató de su presencia, pero comenzó a flotar en su dirección. Ellos se echaban a correr, pero esa cosa los siguió. Solamente oían el profundo lamento resonando tras ellos. Creían que se habían salvado, pero justo antes de llegar a la casa, a la puerta del hogar, ella volvió a salir de las paredes. Fernando cruzó el patio y abrió la puerta de la casa de mi amigo. Eran la 1 de la madrugada, así que todos estaban dormidos, pero el ruido los despertó bastante exaltados. El tío Fernando trataba de explicar lo que había visto, pero no podía articular palabras. Todos intentaban entenderle, pero era imposible. Fue entonces cuando escucharon cómo alguien golpeaba la puerta de la entrada de la casa. No entraba al hogar directamente, sino que estaba en el predio, tocando la puerta e intentando mover la cerradura, como si quisiera entrar. Fernando cayó en una especie de crisis y comenzó a llorar. Todos estaban preocupados, más aún porque de repente se empezó a escuchar como si piedras cayeran sobre el techo de la casa. Eran piedras pesadas, tanto que parecía que podían derrumbar el techo. La mamá de mi amigo comenzó a rezar y tras varios minutos aquella entidad cesó sus intentos por entrar. Las piedras que parecían caer del cielo también dejaron de oírse. La madre de mi amigo estaba furiosa y le reclamó a Fernando, preguntándole por qué había traído esa cosa a la casa, pero Fernando ni siquiera podía articular palabras. Cabe mencionar que esto no solo lo vivió Fernando, mi amigo, sus padres y sus 3 hermanos también lo experimentaron, así que se descarta toda especulación sobre que Fernando lo había imaginado por su estado de embriaguez. Toda la familia vivió este fenómeno. Al día siguiente, el tío le relató con calma lo que había visto y todos quedaron totalmente desconcertados por aquel avistamiento. Jamás que yo sepa, volvió a ver algo paranormal y lamentablemente Fernando falleció hace muchos años, con tan solo 33 años de edad. Esta historia marcó a toda la familia. Cuando fui a la casa de mi amigo para corroborar detalles, me confesaron que efectivamente todo esto ocurrió y los integrantes de la familia concuerdan en los detalles de cómo vivieron la experiencia. Aquí surge la cuestión, ¿qué era esa figura realmente? ¿Y qué era esa mujer? Y digo mujer entre comillas porque ¿era realmente la Llorona o algún tipo de demonio? ¿O algo más? Sobre todo es curioso y escabroso preguntarse ¿qué habría sucedido si esta entidad hubiera logrado entrar al hogar de mi amigo? Eso es algo que quiero que ustedes se imaginen. Gracias por acompañarnos esta noche en nuestro especial de Día de Muertos. Gracias a todos los que se quedaron hasta este minuto del video y gracias a toda la comunidad del culto al relato que está creciendo día con día. Si tienes tu propio relato para contar, no olvides compartirlo y unirte a nuestro grupo de Facebook. Te dejo el enlace en la descripción. También que por favor nos sigas en Instagram para que podamos aumentar el número de seguidores en esta red social. Y sin más que decir, esto fue el culto al relato. Nos vemos en la próxima pesadilla.